Seguramente has escuchado en reiteradas ocasiones el famoso término odontología basada en evidencia o también llamado práctica clínica basada en evidencia, que viene a ser el proceso cuyo objetivo principal es obtener la mejor evidencia científica para aplicarla al ejercicio diario de nuestra profesión. Soy Ángel Asmat y en este video te voy a explicar de forma sencilla y simplificada cómo llevar a cabo este proceso que mejorará enormemente tu práctica clínica diaria. En odontología, así como en medicina y otras ciencias de la salud, nos enfrentamos diariamente a situaciones clínicas que requieren tomar las mejores decisiones para una correcta atención de nuestros pacientes y nuestra propia tranquilidad y satisfacción profesional. Por ejemplo, si voy a realizar una cirugía para la instalación de implantes dentales, podría preguntarme lo siguiente: ¿qué tipo de implante debo elegir? ¿Con qué sustancia debo irrigar al realizar el fresado quirúrgico? ¿Qué exámenes auxiliares debo solicitar al paciente? ¿Qué tipo de colgajo es el mejor para este caso? ¿Debo prescribir un colutorio para el periodo posoperatorio? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué sutura debo emplear? ¿Qué analgésico debo prescribir al paciente? ¿Debo prescribir antibióticos para prevenir la infección postquirúrgica? Y muchas preguntas más. Recordemos que nuestro objetivo es realizar una práctica clínica satisfactoria con el mejor resultado posible. Para lograr esto, se desarrolla la práctica clínica basada en evidencia científica, para respaldar nuestras decisiones y lograr tratamientos exitosos. Y claro, vamos a ver por qué es necesario, hoy más que nunca, realizar nuestra práctica clínica de esta manera. En primer lugar, porque actualmente es una exigencia de los organismos de salud atender a nuestros pacientes usando guías clínicas, ojo, basadas en evidencia. En segundo lugar, porque de esta manera podemos hacer frente a la denominada infoxicación, término que se refiere al bombardeo continuo de información y que no podríamos gestionar sin un método organizado para seleccionar lo que vamos a leer. En tercer lugar, a la exigencia diaria de brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes y a priorizar gastos económicos para las instituciones de salud. En cuarto lugar, porque existe una amplia variedad de opiniones profesionales con respecto a la forma de realizar los procedimientos clínicos y nosotros debemos saber cuál elegir. En quinto lugar, a la facilidad cada vez más creciente de acceso a la información que tienen nuestros pacientes, quienes nos pueden preguntar acerca de la elección de uno u otro tratamiento o medida preventiva, y nosotros debemos estar preparados para contestarles correctamente. En sexto lugar, a que esta sería la mejor defensa que tendríamos frente a una posible querella legal iniciada por algún paciente. Y en séptimo lugar, a que es la mejor manera de enseñar la profesión a nuestros estudiantes, en el caso de nosotros los docentes de cursos clínicos. Ahora vamos a ver las etapas del proceso de toma de decisiones basadas en evidencia científica. Pero por favor, antes, dale me gusta a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Bien. Para desarrollar esta metodología de trabajo debemos seguir estos 4 pasos. Primero, la formulación de la pregunta PICO o PECO a partir de un problema clínico. Segundo, la búsqueda de la literatura científica relevante y apropiada para el problema, es decir, la evidencia disponible. Tercero, la evaluación crítica de los artículos encontrados. Cuarto, la aplicación de los resultados a la práctica clínica, tomando siempre en cuenta el contexto y las preferencias del paciente. Estamos de acuerdo en que todos los días necesitamos tomar decisiones y debemos responder a las consultas de nuestros pacientes. Vamos a trabajar con este ejemplo. Queremos conocer qué es mejor para recomendar a nuestros pacientes adultos que no padecen problemas de salud sistémico. ¿Usar cepillo manual o usar cepillo eléctrico? Siguiendo los pasos descritos, lo primero será formular la pregunta PICO o PECO a partir del problema clínico. PICO o PECO es un formato que nos ayuda a estructurar la pregunta que guiará nuestra búsqueda de información. P significa el tipo de paciente al que se aplican las conclusiones. I significa la intervención que quiero evaluar. En el caso de la E se referirá a la exposición a estudiar. C se refiere al objeto o tratamiento de comparación.
y O del inglés outcome significa el resultado que quiero comparar. Para este ejemplo planteado, la estructura pico quedaría así. Paciente será el adulto sin problemas sistémicos. La intervención será el uso de cepillo dental eléctrico. La comparación será con el uso de cepillo dental manual. Y el resultado es la reducción de la placa dental. La pregunta pico quedaría así. Para un adulto sin problemas sistémicos, ¿el cepillo dental eléctrico comparado con el cepillo dental manual reduce la placa dental con mayor efectividad? Ahora que ya tenemos estructurada la pregunta que guiará nuestra búsqueda, debemos encontrar la evidencia disponible y este sería el segundo paso. Para esto debemos tener claras las respuestas a estas tres preguntas. ¿Dónde busco la evidencia? ¿Cómo busco la evidencia disponible? ¿Y cómo selecciono la mejor evidencia? Vamos con la primera. ¿Dónde busco la evidencia? La fuente más adecuada para realizar esta búsqueda son las bases electrónicas, por su nivel de actualización en la información y por presentar trabajos que han vencido el filtro de la revisión especializada de destacados investigadores, es decir, de la comunidad científica. Acá podemos ver algunas de las más conocidas y prestigiosas bases de datos en el área de salud. Sin embargo, como te mencioné en un video anterior, te recomiendo priorizar estas tres: PubMed, Web of Science y Scopus. Ahora vamos a resolver la segunda pregunta. ¿Cómo hago la búsqueda de la evidencia disponible? La respuesta sería ingresando la ecuación de búsqueda en las bases de datos elegidas. Tenemos en este canal un video donde enseñamos a hacer esta búsqueda paso a paso. Te dejaré el enlace al video por aquí arriba y en la descripción. Bien, en este sentido hemos generado la ecuación de búsqueda que vemos en la pantalla. Bien, entonces voy a copiar la ecuación de búsqueda y pegarla en la caja de búsqueda básica de PubMed. Hago clic en el botón de buscar y listo, tengo 512 resultados sobre el tema. Hago lo mismo con las bases de Web of Science, donde he recuperado 373 resultados, y con Scopus, donde encuentro 436 documentos. Pero como te imaginarás, no me va a alcanzar la vida para leer los 512 documentos de PubMed, más los 373 de Web of Science o los 436 de Scopus. Por eso ahora vamos a resolver la tercera pregunta. ¿Cómo selecciono la mejor evidencia? Pues debemos recordar de que los estudios de investigación están jerarquizados según su diseño. Es decir, existen estudios que por su nivel metodológico deben ser priorizados para responder la pregunta clínica. Y esta es la pirámide de la evidencia científica para medidas terapéuticas y de prevención, donde podemos observar que en la cúspide de la pirámide están las revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. En segundo lugar, están los ensayos clínicos aleatorizados individuales. En tercer lugar estarían la revisión sistemática de estudios cortes. En cuarto lugar, los estudios cortes individuales y los ensayos clínicos de baja calidad, y así sucesivamente, pasando por los casos y controles, series de casos, opiniones de expertos o estudios de generación de hipótesis. Esta pirámide de la evidencia está asociada a los grados de recomendación según el tipo de estudio. Por ejemplo, acá podemos observar que los resultados de las revisiones sistemáticas y metaanálisis son extremadamente recomendables para tomar decisiones clínicas. Entonces, iremos a las bases de datos y aplicaremos los filtros, priorizando la búsqueda de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Te recomiendo buscar los trabajos de los últimos 3 años y si no existiesen, cambias el filtro a los últimos 5 años. Por otro lado, si no existen trabajos con este diseño, continúas con el siguiente de la pirámide, es decir, serían los ensayos clínicos aleatorios. En este caso, como mencioné, se aplicaron 2 filtros, revisiones sistemáticas y 3 años de antigüedad, dejándonos en Web of Science con 9 artículos. En Scopus, donde habían 436 documentos, aplicamos también los filtros y nos quedamos con 9 documentos. Y al aplicar los filtros en PubMed, nos quedaremos solo con 7. Sin embargo, al revisar los 7 artículos de PubMed, puedo ver que existen algunos estudios referidos a pacientes pediátricos, a pacientes con discapacidad física o intelectual y pacientes con tratamientos de ortodoncia, cosa que no queremos, al menos por el momento.
Entonces buscamos directamente el estudio que responde a nuestra pregunta pico, es decir, el referido a los pacientes adultos sin problemas de salud, que en este caso es el estudio número 5. Y ya tenemos el artículo de Thomassen para leer y analizar. La misma revisión haremos con Scopus y Web of Science, y lo más probable es que encontremos duplicidad en los artículos recuperados, porque recordemos que algunas revistas van a estar indexadas en más de una base de datos. En este caso, por ejemplo, en Scopus encontramos el mismo estudio de Thomassen y otro trabajo de Rosin. Revisamos ambos estudios y vemos que el estudio de Rosin es una revisión narrativa, no es sistemática. Las revisiones narrativas no están en el mismo nivel de evidencia que las revisiones sistemáticas y metaanálisis, por ese motivo nos seguimos quedando con el trabajo de Thomassen. Ahora bien, para que no nos suceda lo mismo de este meme, recomiendo realizar el paso 3, que es el análisis crítico del artículo científico. Te recomiendo ingresar al sitio web de CASPE, que es el Programa de Habilidades de Lectura Crítica en Español. Este grupo brinda herramientas y cursos para hacer esta tarea. Visita su página y explora el contenido que te puede ser útil. Ingresa a Materiales y CASPE te dará acceso a herramientas para evaluar y ayudarte a entender la revisión sistemática, y también hay de otros diseños, como ensayos clínicos, estudios cortes, estudios casos y controles, etc. Una vez realizado esto, nosotros tendríamos que analizar el estudio de Thomassen con el instrumento para entender las revisiones sistemáticas. Una vez realizado esto, nada más nos queda el cuarto paso, que es aplicar la evidencia a la práctica clínica, pero siempre tomando en cuenta el contexto y las condiciones del paciente. Por favor, comparte este video con las personas a las que les pueda servir. Muchas gracias por tu atención y recuerda que para generar conocimiento, la ciencia es el mejor instrumento.